Si vas a hacer la prueba escrita del CIELE, quédate en este video porque te voy a hablar de los errores más frecuentes en esta prueba para que vos no los cometas. Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Anabela, soy de Argentina y soy profesora de español, examinadora del DELE y preparadora del CIELE. Esto es Hablamos en Español, un canal en el que te comparto sobre gramática, vocabulario y exámenes oficiales de español. Desde hace un tiempo ofrezco clases de consultoría para el CIELE. La clase de consultoría es una clase única que funciona así. El estudiante me envía una tarea de la prueba oral, generalmente la tarea 5, que es la última tarea de la prueba oral y la que tiene mayor dificultad, y una tarea de la prueba escrita, generalmente la tarea 2, que es de nivel avanzado. Yo corrijo estas tareas con las escalas de calificación del CIELE y luego en la clase de consultoría le explico al alumno cuáles fueron sus errores y en qué debería mejorar para alcanzar su nivel deseado en la prueba oral y en la prueba escrita del CIELE. Estas clases de consultoría generalmente la toman alumnos que se están preparando por cuenta propia y hacen esta clase para tener un termómetro, saber en qué condiciones están para enfrentarse a la prueba real del CIELE. Pues bien, en estas clases de consultoría vi que muchos errores se repiten en la prueba escrita y de esos errores te quiero hablar en este video. Pero antes de pasar a los errores frecuentes de la prueba escrita, te cuento que si querés la ayuda de una profesora especializada en el CIELE para prepararte para este examen, yo ofrezco cursos, clases y materiales de preparación. Concretamente tengo un libro con 10 modelos de la prueba oral del CIELE para que entrenes y específicamente para la prueba escrita tengo el curso Prueba Escrita del CIELE paso a paso, un curso que te prepara para enfrentar la prueba escrita del CIELE con confianza. En este curso vemos qué tipos de textos tenés que escribir en la prueba escrita del CIELE, ejemplos de textos corregidos que sacan nivel B1, B2 y C1 y estrategias para mejorar tus textos. Te dejo todos los links en la descripción de este video. Para corregir los textos de la prueba escrita del CIELE, los calificadores tienen 4 escalas que corresponden a 4 categorías distintas. Estas categorías son los aspectos que los calificadores observan en tus textos. No se trata solo de escribir un texto con una gramática correcta, también se tiene en cuenta la adecuación de tu texto al género y en general a la consigna que te piden, la cohesión del texto y la precisión del vocabulario y las estructuras que usas para expresarte. En relación con esto, veamos cuáles son los errores más frecuentes que más aparecen en la prueba escrita del CIELE. El primer error pero muy frecuente es no cumplir con las características del género textual que te piden que escribas. Los géneros textuales, dicho muy rápidamente, son patrones o modelos de tipos de textos con características comunes en cuanto a propósito, estilo, estructura, contexto de uso. Por ejemplo, un correo electrónico informal en español tiene unas características particulares. Comenzamos con un saludo a la persona, por ejemplo, hola María, y luego ponemos 2 puntos y empezamos a escribir en la línea de abajo con mayúscula. Además, en todo el texto tratamos a la persona de tú o de vos porque es un texto informal. Y como es un texto informal, generalmente está dirigido a un amigo, a una persona conocida, el saludo de despedida también es más cercano. Distinto es escribir una carta a la redacción de un periódico. Ese es un texto más formal, va a tener otro tono, va a tener otro estilo. Es importante que conozcas las características de los géneros textuales que tenés que escribir en el CIELE. Errores de género suelo ver mucho en la tarea 2 de la prueba escrita. Muchas veces en estas clases de consultoría he corregido textos de alumnos que escribieron un texto de opinión como si fuera una carta o una carta como si fuera un texto de opinión y son dos cosas bien diferentes. O a veces también he visto que el nivel de formalidad no era el adecuado, que estaban usando expresiones muy coloquiales, muy informales en una carta a la redacción de un periódico. Y eso es un problema en cuestiones de género, de adecuación del texto al contexto en el que te piden que escribas. Así que mi recomendación es que tengas en cuenta
qué tipos de géneros textuales aparecen en la prueba escrita del CIELE y que practiques escribir este tipo de textos siguiendo las características del género. Otro error muy frecuente relacionado con el anterior es no cumplir con las pautas de la consigna. En cada tarea de la prueba escrita vas a ver en la consigna, además del tipo de texto que te piden que escribas, una serie de pautas que te indican qué es lo que debe tener tu texto, cuáles son los puntos de los que tenés que hablar. Es importante que tu texto cumpla con cada punto de la consigna y que lo cumpla bien, con detalle. Por ejemplo, si una de las pautas de la consigna te pide que describas cómo es tu casa, no digas solamente mi casa es grande. Eso es muy poco para considerar que cumpliste con el punto de la consigna. No cumplir con las pautas de la consigna hace que pierdas puntos en la categoría de cumplimiento de la tarea. Y esta categoría es la que se lleva la mayor parte de los puntos en la prueba escrita. Así que mucho cuidado con eso. En tercer lugar, tenemos los errores en los marcadores discursivos. Los marcadores discursivos son esas piezas lingüísticas que relacionan de forma explícita segmentos textuales, sean enunciados o secuencias de enunciados, y establecen entre ellos relaciones semánticas. Algunos ejemplos de marcadores discursivos son sin embargo, no obstante, pero, aunque, etc. Es importante incluir varios marcadores discursivos en tus textos del CIELE para tener una buena cohesión, pero es importante saber usarlos. En relación con los marcadores discursivos, los principales errores que he visto en las clases de consultoría son los siguientes. Error en el propio marcador, o sea, escribirlo mal. Si el marcador lleva una preposición, errar en la preposición. Por ejemplo, en vez de decir a pesar de, dicen a pesar en o a pesar con. Y no, el marcador es a pesar de, con esas preposiciones. Es muy importante que sepas cómo es correctamente el marcador. Otro error que aparece mucho con marcadores es poner un marcador que no tiene sentido en la frase. Cuando vas a usar un marcador, tenés que pensar cuál es la semántica que tiene ese marcador. Hay marcadores que me dicen que lo que sigue es una consecuencia de lo que dijimos antes. Y hay marcadores que me dicen que lo que sigue es una causa de lo que ocurrió antes. Hay que pensar en esto cuando vas a elegir el marcador. Es decir, cuál es la causa, cuál es la consecuencia, si es una finalidad, si estás queriendo oponer ideas. Este error de semántica ocurre mucho con algunos alumnos que tienen lenguas maternas parecidas al español, como el italiano, el portugués, en las que hay un marcador que es parecido a algún marcador en español, pero que tiene un significado distinto. Presten atención entonces a la semántica del marcador, cuál es la función que tiene ese marcador en español. Y por último, un error muy frecuente es errar en la forma de usar el marcador. Esto a veces veo que ocurre porque muchos estudiantes agarran cualquier lista de marcadores discursivos que encuentran en internet y los enchufan en su texto sin conocer los marcadores y sin saber cómo usarlos. Por ejemplo, aunque y sin embargo son marcadores que sirven para oponer ideas. En estas listas de internet generalmente aparecen como la misma lista, la misma función, pero la estructura de la frase con estos marcadores es distinta. El uso de la coma también es distinto, va en lugares diferentes. Cuando aprendes un marcador discursivo, además de saber si es de causa, de consecuencia, si sirve para poner ideas, etc., también tenés que saber cómo se usa, ver ejemplos de cómo se usa. No todos los marcadores que sirven para una función son intercambiables entre sí, a veces no, a veces tienen algunos matices de sentidos distintos, o se usan a veces con un verbo conjugado o con un sintagma nominal, y eso tenés que también aprenderlo. Ver ejemplos de cómo se usa, saber si llevan una coma después, antes, si lleva un punto antes, punto y coma, etc. Además, ten en cuenta que hay marcadores que son más formales y hay marcadores que son más propios del registro informal o de la oralidad. Y en estas listas que encontrás en internet suelen estar mezclados, así que presta atención. Todo esto es importante para la prueba escrita del CIELE. Otro error relacionado con el anterior
es no usar marcadores discursivos variados y de nivel avanzado. Marcadores como pero, y, aunque, así que, porque, son marcadores de uso frecuente y de nivel básico. Si tu texto solo tiene este tipo de marcadores, vas a perder puntos en cohesión. Si tu objetivo es sacar un nivel avanzado, un B2, un C1, es importante que tu texto tenga marcadores discursivos avanzados. Con esto no quiero decir que no puedas usar pero o porque, sino que tenés que incluir también otros marcadores que sean avanzados y variarlos, no repetir siempre el mismo marcador a lo largo del texto. Finalmente, un error muy frecuente en los candidatos al CIELE es no practicar la prueba escrita teniendo en cuenta los tiempos de esta prueba y en consecuencia se tardan más de lo que deberían al escribir los textos. Esto es un problema porque podés perder puntaje claramente porque no tuviste tiempo para revisar tu texto cuando terminaste o porque no tuviste tiempo de desarrollar todos los puntos que te pedía la consigna. Antes de presentarte a la prueba escrita del CIELE, deberías entrenar con modelos similares a la prueba real y decidir cuánto tiempo le vas a dedicar a cada tarea. Recordá que el tiempo total de la prueba escrita es 50 minutos. Ese tiempo tenés que repartirlo entre las dos tareas. Además, es importante que desarrolles estrategias para controlar el tiempo y lograr escribir los textos que te piden. Mi curso Prueba Escrita del CIELE paso a paso está diseñado para atender a esos errores frecuentes en la prueba escrita. En este curso te explico en qué consiste cada tarea de la prueba escrita del CIELE. Vemos cómo se corrigen los textos de la prueba escrita, es decir, vas a entender qué es lo que los calificadores miran en tus textos para poner la nota. Te voy a mostrar ejemplos de textos que sacan nivel B1, B2 y C1 para que entiendas qué necesitas a fin de lograr tu nivel deseado en la prueba escrita del CIELE. También vamos a ver estrategias para que mejores tus textos y para que aprendas a administrar el tiempo de la prueba. En particular, vamos a revisar mecanismos de cohesión y marcadores discursivos. Vas a ver que varias lecciones del curso están destinadas a los marcadores discursivos. No solamente te doy una lista de marcadores discursivos, sino que también vemos cómo usarlos para mejorar tus textos con ejemplos y actividades. Y por supuesto, vas a poder entrenar con varios modelos de la prueba escrita. Además, si te quedaste con ganas de tener una clase de consultoría para que yo corrija tus textos con las escalas de calificación de la prueba escrita del CIELE, y así tener una idea de cómo sería tu desempeño en la prueba real, estás de suerte. En esta edición del curso vas a tener una corrección personalizada de una prueba escrita completa. Yo voy a corregir esta prueba con las escalas de calificación que los calificadores van a usar para asignarle el puntaje a tu prueba real. De esta forma vas a saber cuáles son tus puntos débiles en la prueba escrita y en qué debes mejorar. El curso tiene una garantía de 7 días para que lo pruebes y veas si realmente es el curso que vos necesitas. Te dejo el link con más información en la descripción de este video. Un abrazo y nos vemos en el próximo.